Bien, las 5 lecciones que considero más importantes de la historia, de estudiar historia. La historia, desde mi punto de vista, no es una ciencia. La historia la podremos ubicar más dentro de los estudios humanísticos de carácter filosófico, entiéndase. No es una ciencia por una razón bien sencilla y puede buscar, ¿verdad? Este pensador Karl Popper, que Karl Popper tiene unos ensayos bien ilustrativos sobre por qué no podemos llamar ciencia a este tipo de estudios sociales como lo que es la historia. ¿Por qué? Porque al contrario a la ciencia que hace diagnóstico, el historiador no puede hacer un diagnóstico propiamente dicho. Puede aproximarse, puede sugerir, puede hacer propuestas, pero no puede hacer diagnóstico. Entiéndase, no puede predecir eventos como, por ejemplo, una revolución. Ese es el ejemplo que da Popper, ¿verdad? O sea, yo puedo, por ejemplo, desde el punto de vista de las ciencias médicas, dar un diagnóstico y predecir más o menos con exactitud que X o Y ser humano va a padecer de X o Y cosas. Pero eso no lo podemos hacer en la historia. O sea, nosotros no podemos predecir una revolución, por ejemplo. Uno de los ejemplos más clásicos para esto es la revolución en Irán, año 1989, o sea, o 79, perdón. Esa revolución era imposible, y como todas las revoluciones, la revolución cubana, etcétera, todas las revoluciones, no hay forma de predecirlo, ¿verdad? Como decía Hitler, la guerra es como entrar en un cuarto oscuro, nunca sabes qué te puedas esperar. Entonces, ¿cuáles serían las 5? La primera es que los imperios caen. Cuando estudiamos historia nos damos cuenta, registrando todos los grandes eventos de la humanidad y los grandes imperios como el de Genghis Khan, Alejandro Magno, el Imperio Romano, la Unión Soviética, ahora con Estados Unidos, Estados Unidos e Inglaterra, o sea, todos los grandes imperios van a caer. Tengo que aclarar que los imperios no caen, se transforman, como lo dice Fernando Picó. O sea, pero sí terminan, en el sentido de que en algún momento va a dejar de ser un imperio y tal vez se transforme en otro, pero se transforma. O sea, es un proceso paulatino, los tensos procesos, como le llama Fernando Picó, donde, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos documentados que tenemos es la transformación del Imperio Romano de la Antigüedad, donde se divide en dos, Occidente y Oriente. Entonces Occidente va a girar en torno al gobierno de la Iglesia Católica y Oriente en torno a Bizancio. Y por ahí para abajo se sigue transformando y vamos a ver el Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, etc. Pero en resumidas cuentas, todos los imperios se hacen obsoletos en la medida en que el mismo monopolio, el monopolizarlo todo, la vida de todos los seres humanos, en algún momento se va a colar en el imperio una fisura que va a hacer que haga una grieta y por ahí se va a colar todo el resto y va a terminar rompiéndose lo que antes fue un imperio. Lo tenemos otra vez en Occidente con el gran imperio romano cuando reciben las invasiones germánicas del siglo V, que es uno de los procesos, entre otros, que va a terminar por acabar, ¿verdad?, en un proceso paulatino, va a terminar por desaparecer esa gran institución dominante que en algún momento fue el Imperio Romano. Así que ahí tiene, más que documentado está. A mí no me cabe la menor duda de que el imperio de los Estados Unidos en algún momento va a dejar de ser un imperio y se va a transformar en otra cosa. Yo no lo voy a ver posiblemente, quizás ni mi hija tampoco, pero a mí no me cabe la menor duda de que esto se va a transformar. Entonces, segunda lección fundamental de la historia: los derechos no son naturales ni gratuitos. O sea, cuando estudiamos casos como, por ejemplo, la esclavitud negra, por ejemplo, los derechos laborales, la historia de la clase obrera, entre otros casos de los estudios históricos, tenemos que cuando vamos a leer los derechos son prerrogativas que se han ganado con sudor, sangre y lágrimas.
Si nosotros podemos hoy, los obreros, tener media hora o una hora de almuerzo, si tenemos 8 horas de trabajo, eso no fue de la noche a la mañana. Obreros y obreras antes de nosotros pelearon, soportaron cárcel, sangre, muertes, terrorismo, etcétera, para que nosotros hoy pudiéramos tener esos derechos. Aquí el problema ha sido, y en el caso de mi país también, obviamente, el problema ha sido que no ha habido, tal vez, ojalá me equivoque, no ha habido tal vez un sistema de educar a las nuevas generaciones para que internalicen este dato, que los derechos que tienen fueron ganados con ese esfuerzo y que los derechos se exigen y no son naturales. O sea, no se trata de que tienes derecho a ser alimentado porque sí, porque existen, no. Hay gente que piensa que sí, que los derechos son naturales y que tú tienes derecho a la vida porque sí, porque existe. Pero la historia nos demuestra que eso no es así. O sea, los negros en Estados Unidos hoy todavía estuviesen usando diferentes escaleras y no pudieran entrar en ciertos restaurantes, entre otras cosas, si no hubiera sido por la pelea, por la lucha, por el boicot, por la desobediencia civil, entre otras cosas. Así que podemos ir sobre estos puntos que les doy hoy, podemos ir sobre cada uno y ver casos particulares y ver si tengo razón o no, pero ahí está la propuesta y ojalá la internalicen. Tercer punto, tercera lección fundamental de estudiar historia: todo cambia, nada se queda igual. Eso lo vemos incluso en la ciencia. La ciencia misma registra cómo es que la Tierra ha cambiado. Antes teníamos un supercontinente Pangea y ahora tenemos océanos. A medida de que va pasando un proceso denso, como lo explica Fernando Picón. Todo cambia, nuestro organismo cambia, yo no soy el mismo que cuando tenía 10 años, 15 años, así que eso parece obvio, pero muchas veces se olvida. La historia es el mecanismo que tenemos para evidenciar eso y para estudiar cómo cambian. De lo que podemos estar seguros que cambiamos y que las sociedades cambian. Pero cómo cambia, quizás ese es uno de los labores de la historia, de la literatura histórica. Cómo cambia y si es bueno ese cambio o no, ya eso serán otras consideraciones filosóficas. Pero definitivamente ahí está el asunto. O sea, las sociedades, los seres humanos cambian y hay cosas que hemos detectado en los estudios históricos que nos indican qué es lo que hace que cambiemos. Las tecnologías va a ser una de esas cosas. La tecnología definitivamente no solamente cambia el carácter y lo moral, sino cambian los procesos de producción y cambian, por supuesto, las culturas y las sociedades, las tecnologías. Lo que nos tiene aquí, que es tecnología, la rueda, el fuego, la escritura, y luego todas las demás tecnologías hasta que llegamos hasta esta era de globalización neoliberal, donde esta tecnología revolucionaria en las comunicaciones, el internet, el WhatsApp, el Facebook, etcétera, nos tiene en otro cambio permanente. Y por supuesto las reacciones que eso genera y la programación automática, como decía Kaufman, la programación automática, todo eso nos evidencia que todo cambia y la historia nos sirve para darnos cuenta de eso, evidenciarlo, registrarlo, bosquejarlo, entre otras cosas. Cuarta lección fundamental de estudiar historia: podemos aprender del pasado. No se trata de que la historia se repite, nunca la historia se repite, pero podemos aprender de él y sobre todo de él, del pasado, y sobre todo crear mecanismos de alertas emocionales, activar esos mecanismos para darnos cuenta de que precisamente tenemos que evitar que pasen cosas como la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etcétera, etcétera. Ya tenemos ese precedente. Ojo, que los alemanes en los años 30 no supieron ver o no supieron internalizar en la manera colectiva. Cuando veían las banderas nazis, no supieron internalizar lo que pudiera haber venido después a consecuencia de esa obsesión por la verdad, de lo que ellos entendían que era la verdad, entre otras cosas. Y la verdad nos trajo Auschwitz y todo el Holocausto, etcétera. Así que en ese sentido, sí podemos aprender de la historia con mucho cuidado, con mucha cautela, acercándonos a los eventos y viendo, extrapolando, vinculando
son procesos que hay que estudiarlo con detenimiento uno a uno. Cada punto de estos que yo les doy tenemos que estudiarlo con detenimiento, pero definitivamente sí está comprobado, lo he comprobado a través de toda una carrera que llevo como historiador. Y quinto punto, pueden existir 20 puntos más. Yo, a efectos de esta intervención, yo simplemente les digo 5 para provocar tal vez una discusión. Y quinta lección fundamental de estudiar historia: no existe un destino preconcebido. O sea, la historia no está escrita. Claro, que un fundamentalista cristiano va a estar en desacuerdo conmigo. Podemos estar en desacuerdo, eso no tiene nada de malo, pero definitivamente según lo que yo recibo de todo el historial humano, toda la historia, toda la literatura que se ha creado hasta el sol de hoy, y cuando la vinculo y cuando la analizo y cuando hago analogías, me doy cuenta de que no existe un destino preconcebido. O sea, nosotros sí podemos cambiar las cosas. Bueno, si más adelante les decía que todo cambia, pues es lógico, por consecuencia, de que no existe un destino preconcebido. O sea, nuestra historia no está escrita, la escribimos nosotros. Y nosotros somos el resultado de decisiones anteriores y seremos el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Así que esto es básicamente un juego con el tiempo donde pasado, presente y futuro se fusionan y uno necesita al otro. Yo cargo con mi pasado y cargo con mi muerte, y eso constituye mi presente. Ahora, yo tomo eso, lo altero, lo ignoro, soy implicado, soy indiferente. Cualquier actitud que tome va a tener una repercusión indiscutible en lo que pase conmigo en el pasado, en el futuro, perdón. Así que la historia no son datos, la historia no son fechas. Los datos, a lo mejor los hechos, como dice Edward H. Carr, los hechos son la materia prima del historiador, pero a partir de ahí es que nosotros vamos a analizar el progreso, conceptos y concepciones como el progreso, como la felicidad. Por eso es que yo digo que el estudio histórico está mucho más cerca de la filosofía que de la ciencia. O sea, solamente hay que leer Walter Benjamin y otros más para darse cuenta. Así que nada, espero, ¿verdad?, haberle provocado un poco con estas propuestas, y por supuesto están invitados, ¿verdad?, a unirse a este esfuerzo, suscribiéndose, entre otras cosas. Así que se cuidan y nos veremos en la próxima.